días o buenas tardes y bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy llegamos al cuarto capítulo de esta serie sobre la independencia de México y hoy vamos a culminar con lo que ya fue la consumación de la independencia para en el último capítulo tratar pues, las consecuencias, ¿no? de este movimiento armado. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con la derrota de Morelos. Lo fusilan en diciembre de 1815 y bueno, estamos en diciembre de 1815 y la consumación fue hasta 1821. Entonces pues nos quedan 6 años, ¿no? que hay que rellenar. Básicamente muerto Morelos, pues diríamos que el movimiento de la independencia entró en una pausa, ¿no? Si bien es cierto que había focos de rebelión, ya ninguno constituyó una amenaza real para el Imperio Español, para la autoridad virreinal, como lo habían sido Hidalgo y Morelos. Recuerden que el territorio de la Nueva España era muy extenso y entonces había pequeños focos de insurgencia en distintas partes del país que si bien los españoles o los realistas, ¿no? o el poder virreinal no podían sofocar completamente, pues tampoco estos movimientos amenazaban seriamente al virrey, ¿no? a la corona española. Y entonces así estuvimos varios años. Los insurgentes más destacados, pero no eran los únicos, pues eran Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, pero como les digo, estaban muy aislados, tenían muy pocos hombres y en realidad no representaban una amenaza seria para terminar con el reinado de España, ¿no? Sobre el virreinato de la Nueva España. Aquí hay que comentar un evento que ocurrió en 1817, se sale un poco de lo que estaba ocurriendo. Un español, de hecho un muchacho de Navarra, ¿no? de la región de Navarra, Francisco Javier Mina. Este muchacho había luchado contra los franceses cuando habían ocupado España. Había usado técnicas de guerrilla, o sea, no habituaba luchar en frente abierto, sino era más bien guerra de guerrillas. Y bueno, este Francisco Javier Mina pues luchó para sacar a los franceses de España, pero una vez que vuelve Fernando VII al trono, pues no regresa como un rey liberal o un monarca liberal, regresa como un monarca absoluto, que bueno, esto veremos cómo nos ayudó, ¿no? a lograr la independencia. El caso es que Francisco Javier Mina pues tiene que huir a Londres porque pues él quería que se aplicara la Constitución Liberal de Cádiz, que Fernando VII rechazó cuando regresó al trono. Entonces él se exilia a Inglaterra, a Londres, y ahí entra en contacto con Fray Servando Teresa y Mier, que era para variar un cura novohispano, que también traía ideas de liberales y de que el virreinato de la Nueva España se independizara. Y pues logran convencer a algunos lores ingleses para que les faciliten $1,000,000 de esa época. Se van a los Estados Unidos, que entonces ya era un país independiente. Ahí logran también convencer a personas influyentes, logran otro millón y logran armar una expedición que si bien pues había algunos mexicanos exiliados, bueno, novohispanos, pues básicamente eran mercenarios norteamericanos o ingleses o españoles que pues recibían un pago, ¿no? Entonces Francisco Javier Mina desembarca en Tamaulipas con su pequeño ejército. Es curioso, ¿no? A lo mejor Francisco Javier Mina fue un antecesor, ¿no? del Che Guevara, esas personas que si ya no pueden luchar por algo en su país, pues buscan otro país donde luchar. Pues desde el punto de vista romántico podríamos decir que son personas que se preocupan por la democracia y la independencia de los pueblos. Por el otro lado,
podríamos decir que son personas que quizás pues están en busca de aventura, ¿no? Como ahora actualmente, ¿no? Alguien que a lo mejor funda una empresa y le va bien y pues en lugar de retirarse el resto de su vida a vivirse sus ganancias, pues se meten en otro negocio, ¿no? O sea, personas que son inquietas. Bueno, el caso es que este muchacho, Javier Mina, desembarca en Tamaulipas y busca llegar hasta el Bajío para poderse conectar con los insurgentes que todavía operaban en el sur del Virreinato de la Nueva España y fortalecer el movimiento y lograr la independencia de México. Sin embargo, pues no conocía el terreno como lo conocían las tropas realistas aquí en la Nueva España. Tampoco hubo un levantamiento popular como con Hidalgo, ¿no?, que lo apoyara. El caso es que pues, los primeros meses de 1817 desembarca en Tamaulipas y para finales de año ya su rebelión había sido sofocada, ya lo habían capturado y lo habían fusilado. Y bueno, así siguió la vida en la Nueva España con algunos focos de insurgencia, pero nada que pusiera en peligro el dominio español. Y así nos vamos hasta más o menos 1819, 1820. Y entonces son unos acontecimientos fuera de la Nueva España los que a final de cuentas van a provocar la independencia en México. Como ustedes recordarán, cuando Napoleón empieza a conquistar territorios en Europa, pues él iba llevando las ideas de la Revolución Francesa. Sin embargo, bueno, en los hechos, pues él era un emperador y país que conquistaba, pues no estableció una república. Ponía algún rey, generalmente era algún familiar de él o alguno de sus generales, ¿no? Entonces, bueno, esa era la parte contradictoria de Napoleón. Pero bueno, el hecho es que Napoleón se dedicó a difundir los ideales de la Revolución Francesa. Y hay que recordar que cuando llega a España y depone a Carlos IV y a Fernando VII y pone a su hermano José, que luego lo apodaron José Botella, dicen que porque era alcohólico, pero bueno, no lo sé. El caso es que en España se levantan en contra de Napoleón y querían que regresara ya sea Carlos IV o su hijo Fernando VII. Y recuerden que ese fue el pretexto para que algunas colonias, como la Nueva España, también se levantaran en armas, porque lo que ellos decían es que no querían estar bajo el reinado de Napoleón o de su hermano, José Botella, ¿no? Y ese había sido el pretexto para levantarse en armas, porque lo que querían era que regresara el monarca español. También, aprovechando esos movimientos, había quienes aquí sí querían que el virreinato de la Nueva España dejara de depender políticamente de la corona española, pero querían crear una monarquía que tuviera algún familiar de la Casa Real de España gobernando acá, y entonces que ya fuera una monarquía independiente, aunque ligada dinásticamente con España, ¿no? Y luego había los que influidos por las ideas de la Revolución Francesa y por el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, donde había una república, pues querían que siguiéramos ese modelo. Entonces había de todo, ¿no? El caso es que cuando regresa Fernando VII, bueno, mientras él estuvo disque prisionero de Napoleón, que no fue así, hubo españoles que se juntaron y crearon un movimiento que lo que buscaba es que en España se convirtiera de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, y se le acotaran, ¿no?, los poderes a los reyes. Cuando regresa Fernando VII y logran expulsar a los franceses, pues esos españoles pensaron que Fernando VII pues les iba a agradecer, primero que nada, que hubieran luchado para conservarle el puesto, y segundo, pensaron que iba a adoptar esa constitución liberal, que era la Constitución de Cádiz, y iba a aceptar a convertirse en un monarca constitucional con un parlamento y con poderes acotados. La sorpresa es que regresa Fernando VII y manda encarcelar a todos aquellos que tuvieran ideas liberales, y él dice, pues nada, ¿no? Yo soy un monarca absoluto y se aguanta. Entonces,
por ahí de 1820 se estaba preparando un contingente de tropas españolas, una fuerza expedicionaria que se iba a enviar a las colonias de Hispanoamérica para reforzar la posición y el dominio de los españoles sobre sus colonias. Y pues la sorpresa es que esas tropas se declaran en rebeldía y obligan a Fernando VII a aceptar la Constitución de Cádiz y a volverse un monarca pues liberal, un monarca constitucional. Y eso ya no le gustó a las clases privilegiadas de la Nueva España. ¿Por qué? Porque implicaba que iban a perder muchos privilegios que tenían. Entonces, se da la situación paradójica que las mismas clases altas que habían combatido a Hidalgo y a Morelos por los cambios que querían hacer aquí en la Nueva España, uno, independizarse, pero dos, por ejemplo, que todos fuéramos iguales ante la ley, ¿no? Y que la iglesia perdiera privilegios, y bueno, pues resulta que esos mismos que habían combatido al supuesto padre de la patria y al supuesto siervo de la nación, pues ahora resulta que desde España les iba a venir la orden de perder muchos de sus privilegios. Y entonces las clases altas de la Nueva España, o sea, las clases eclesiásticas, los peninsulares, los criollos acomodados, el mismo virrey, pues empiezan a urdir un plan para mejor independizarse de esta España ahora más liberal que no les convenía, independizarse y en este nuevo país pues poder conservar sus privilegios. Y obviamente, como les decía, participaron las altas esferas políticas de la Nueva España. Participó una señora que un día tendremos que hacer un capítulo sobre ella, la famosa Güera Rodríguez, una señora ricachona y dicen que muy guapa, que pues, influyó mucho en la política de la Nueva España y del México independiente. Se reúnen y entonces llegan al acuerdo de que había que nombrar a algún militar criollo de prestigio que pudiera llevar a cabo sus planes de independizarse de España. Y pues resulta que la Güera Rodríguez recomienda a Agustín de Iturbide, dice que fueron pues, amantes, y entonces deciden que Iturbide es la persona adecuada. Hay que recordar que Iturbide era un criollo rico, un hacendado, había entrado al ejército novohispano. Iturbide había, bueno, un dato curioso, Iturbide era pariente de Miguel Hidalgo, digo, parientes lejanos, pero pues eran parientes. Al parecer al principio de su movimiento Hidalgo le ofreció un puesto a Iturbide e Iturbide lo rechazó. Dicen algunos que Iturbide sí estaba de acuerdo con la independencia de México, pero como buen criollo y criollo acaudalado, pues no le gustaba mucho que la independencia se llevara a cabo por un movimiento de las masas populares que buscaran acabar con todos los privilegios de las clases acomodadas, de la cual él era parte, ¿no? Iturbide, al parecer con otros criollos, sí querían la independencia, pero querían una independencia más ordenada, más pacífica, sin tener que fusilar y ejecutar a españoles y criollos, y obviamente una independencia donde ellos pudieran conservar privilegios, ¿no? Y no tanto lograr la igualdad con el resto de la plebe, ¿no? La chusma, ¿no? Entonces, bueno, en un inicio Iturbide pues rechaza el ofrecimiento de Hidalgo y de hecho participa con el ejército realista, ¿no? El ejército virreinal, llega a combatir a Morelos, llega a derrotarlo un par de veces y después, cuando ya las cosas se tranquilizaron un poco en la Nueva España, Iturbide había caído en desgracia ante el virrey porque, bueno, pues se le acusaba de malos manejos con el dinero, de corrupción, de abusos. También Iturbide, por desgracia, pues tenía fama de ser un poco sanguinario con los insurgentes, ¿no? Le gustaba fusilarlos y pasarlos a cuchillo. El caso es que Iturbide había caído en desgracia, también a Iturbide lo veían como un potencial rival, ¿no? Era una figura de peso dentro de los criollos, un buen militar, popular, ¿no? Entre sus tropas.
Entonces, el caso es que Iturbide estaba un poco, por así decirlo, en el ostracismo, ¿no? No lo metieron a la cárcel ni lo fusilaron, pero como que lo tenían apartado del poder político y militar para que no causara problemas. El caso es que, bueno, esta conspiración, que se llamaba la conspiración de la profesa, pues escoge a Agustín de Iturbide como el instrumento para llevar a cabo sus planes. Logran que lo designen como el jefe militar de la zona sureste del virreinato. Y entonces lo que hace Iturbide, que les digo, era buen militar, no era tonto, y que él ya había combatido a los insurgentes, que él también quería independencia, pero de otra forma, pues al principio sí busca derrotar a Vicente Guerrero, que era uno de los líderes insurgentes en el sur, pero finalmente se da cuenta que ni él puede entrar a las montañas ahí de Guerrero y a las selvas y derrotar a Vicente Guerrero, o sea, no va a poder hacerlo, Vicente Guerrero le lleva ventaja, pero también durante esos meses, ¿no?, en que hubo algunos combates pequeños, pues también Vicente Guerrero ya era consciente de que no lo podían derrotar, pero que él tampoco podía derrotar al poder virreinal. Y es ahí donde Iturbide, siguiendo el plan de los que lo habían patrocinado para que fuera el jefe militar de la zona sureste del país, empieza un intercambio epistolar, o sea, de cartas, con Vicente Guerrero y con otros insurgentes, y les presenta la propuesta, ¿no?, de que por qué no, en lugar de estarse combatiendo entre ellos y ninguno podía ganar, que por qué no se juntaban y lograban la independencia de México. Obviamente, cada parte tendría que ceder algo, ¿no? Los insurgentes, pues no les agradaba mucho que México se convirtiera en una monarquía, pero pues cedieron en eso a cambio de la independencia. Iturbide, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo, como criollo acaudalado que era, pues que se le dieran tantas libertades y tanta igualdad al pueblo común, pero dijo, bueno, pues vale la pena sacrificar un poco mi posición para lograr el apoyo de los insurgentes. El caso es que llega una etapa muy curiosa de la independencia. Si bien hubo algunos combates, fueron mínimos, ¿no? En realidad el mayor derramamiento de sangre, la mayor destrucción de riqueza y de infraestructura se dio en los movimientos de Hidalgo y de Morelos. El movimiento de Iturbide fue más bien político, más bien de hacer alianzas, de convencer, de pactar, ¿no? No tanto de pelear. El caso es que Iturbide poco a poco fue haciendo pactos con los líderes insurgentes más prominentes y también empezó a cartearse con otros jefes militares, que muchos de ellos eran criollos, para lograr su adhesión al plan de Iguala, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, Iturbide logra que la mayoría de los militares criollos en el país, que tenían tropas bajo su mando, y que la mayoría de los insurgentes pues logren una alianza, ¿no?, que sería el plan de Iguala. Los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron las tropas, ahora sí que netamente españolas, el cuerpo expedicionario, que esos comandantes y esos soldados pues no estaban de acuerdo, ¿no? Pues a fin de cuentas eran españoles, ¿no? Y bueno, se da la situación que para 1821, cuando mandan a la Nueva España al que iba a ser el nuevo virrey, que era don Juan de O'Donojú, pues cuando él llega a Veracruz, pues ya los comandantes españoles y las tropas expedicionarias pues le informan de la situación y pues entrevista con Agustín de Iturbide en la ciudad de Córdoba, de Veracruz, y ante la realidad de que pues ya no podía gobernar como virrey, que ya no tenía las tropas suficientes, que Agustín de Iturbide y todas las clases altas de la Nueva España pues ya estaban de acuerdo, ¿no?, en que se querían independizar, pues don Juan de O'Donojú acepta firmar los tratados de Córdoba, donde se le reconoce a México la independencia, ¿no? Básicamente así es como se consuma. Algunos detalles, ¿no? Se tardó todavía un tiempo en sacar a las tropas españolas.
Durante muchos años siguió habiendo un contingente español en San Juan de Ulúa, en Veracruz, de tropas españolas que se negaban a salir. Por ejemplo, España no reconoció la independencia de México, sino hasta por ahí de 1835, 36. Incluso en ese inter hubo un intento de reconquista a cargo de un coronel, Isidro Barradas, que desembarcó por ahí de Tamaulipas. Ese intento de reconquista que se dio mientras aquí México era un caos, ¿no? Como un país independiente. Curiosamente, esa expedición fue derrotada por Antonio López de Santana cuando era un jovencito. Los derrotó más que con fuerza, pues con astucia. Y bueno, eso ayudaría a crear la fama de Santana, que pues, eventualmente se volvió en un caudillo y nos trajo tantos dolores de cabeza. Pero bueno, el hecho es que aunque don Juan de Odonujú aceptó, pues la corona española tardó en reconocer la independencia. Y bueno, ¿qué pasó después de firmados los tratados de Córdoba y de que el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante, que era el ejército conformado por tropas, las que eran tropas virreinales y luego de insurgentes, entrada a la Ciudad de México? Pues algo curioso que luego no nos dicen o no nos dicen mucho y que pues no le conviene a la historia oficial. México se convierte en un imperio, o sea, no nacimos como país independiente como una república, como nos quieren vender la idea. En realidad México nació como el Imperio Mexicano y en los tratados que se firmaron con España, pues México nacía como un imperio, se le ofrecía la corona a Fernando VII, o sea, vean lo curioso, ¿no? Nos independizamos, pero Fernando VII, si quieres venirte a gobernar acá, pues adelante. Se establecía que si Fernando VII no aceptaba venir a gobernar este nuevo imperio acá en América, podía mandar a alguien de su familia, o sea, alguien de la Casa Real, alguno de sus hijos o de hijas, ¿no? Pues la corona española, pues muy indignada, dijo que pues, ni Fernando venía ni ninguno de sus hijos. Y entonces se establecía que si el rey español y nadie de su familia quería venir a gobernar acá, entonces se le podía ofrecer la corona a alguna otra casa real de Europa o a cualquier mexicano. Algunos dicen que ese fue un truco que introdujo Iturbide porque dicen que él ya tenía la idea de convertirse en emperador. Otros dicen que no es cierto, que Iturbide era un patriota y que pues ante el caos que iba a hacer esto, pues decidió él ser el primer emperador. Bueno, el caso es, para hechos prácticos, que México se independiza y surge como el Imperio Mexicano y pues su primer monarca fue Agustín de Iturbide, ahora llamado Agustín I. Y bueno, esto ya lo platicaremos en el siguiente capítulo a más detalle. El imperio mexicano dura apenas 11 meses, derrocan a Agustín de Iturbide, que tiene que salir al exilio, a Italia, y fue hasta 1823, 1824 que México ya surge como una república federal y su primer presidente constitucional va a ser uno de los antiguos insurgentes con los cuales Iturbide había pactado para lograr la independencia, que fue Guadalupe Victoria, que aunque el nombre suena muy bonito, no era su verdadero nombre, pero ya se los diré en la próxima cápsula. Y bueno, así es como surge México. Curiosamente tenemos dos actas de independencia, ¿no? La primera, naciendo como una monarquía, y esa, pues nuestros políticos, nuestros gobiernos prefieren ahí tenerla escondida. Y tenemos una segunda acta de independencia o acta donde surge México, que ya es la de una república federal, que es la de 1823. Y bueno, con esto concluiríamos lo que fue la consumación de la independencia. En el próximo capítulo haremos algunas reflexiones, comentarios sobre las consecuencias. Y ya nada más para finalizar este capítulo y algo ligado a Agustín de Iturbide, corre la leyenda oficial y obviamente pues
pues es muy bonita, ¿no? Para los niños y para los adultos que quieren sentirse muy patriotas. Corre esa famosa leyenda de que cuando Iturbide se dirigía rumbo a Córdoba, Veracruz, para entrevistarse con don Juan de O'Donojú, pues al parar en un convento de monjas acá en Puebla, pues resulta que las monjas inventaron un platillo en honor a Agustín de Iturbide y al ejército trigarante, o sea, porque era el ejército de las tres garantías, ¿no? Y entonces dicen que inventaron un platillo con los colores de la que iba a ser la bandera de México y que pues por eso el rojo de la granada y el blanco de la nogada y el verde de los chiles poblanos y el perejil, ¿no? Que se le agrega, ¿no? Y es una leyenda muy bonita, lamentablemente es totalmente falsa. Los chiles en nogada ya existían desde tiempos del virreinato, era un postre, o sea, no era un platillo, no era el plato fuerte, ¿no? Como ahora, era un postre muy común, típico del barroco y del virreinato de la Nueva España. Eran unos chiles y poblanos, pero rellenos de pura fruta y bañados con una nogada, ¿no? Una salsa hecha a base de nuez. Se servían como postre, igual que los de ahora, pues eran con ingredientes de la temporada, es decir, no había chiles en nogada toda la vida, o más bien todo el año, sino nada más en los meses en que había los ingredientes de este platillo, y como les decía, se servía como un postre. Al parecer, cuando se los ofrecen a Agustín de Iturbide, a alguien se le ocurre pues agregarle carne picada o molida y se lo ofrecen como un platillo, no como un postre, y pues de ahí se arranca la fama y la tradición de los chiles en nogada. Pero pues esa historia de que lo inventaron en honor a Agustín, totalmente falso. Sirve para el discurso oficial, donde se necesitan símbolos e historias bonitas, pero pues no es real. Y era un postre, incluso la nogada, que se usa para los chiles en nogada, la nogada era una salsa que se usaba también en otros platillos, ¿no? No nada más en los chiles en nogada, que se le ofrecieron a Agustín de Iturbide. En fin, el próximo capítulo, como les decía, ya platicaremos las consecuencias, ¿no? de esta guerra de independencia y las paradojas y las contradicciones que hay en toda esta historia. Esto ha sido presentado por Montessori del Sol Puebla, en la producción, en la narración y en la grabación, Ramón Matos Pérez, y nos vemos hasta la próxima.